Hola, buenas, bienvenidos a Clear. Somos Eirin81, Hola. Glo9. ¿Y con qué estamos hoy, Eirin? Pues hoy estamos con un nuevo capítulo de accesibilidad y juegos de mesa y hoy tenemos un capítulo muy especial porque vamos a hablar de una editorial que diseña los juegos de manera universal. Así que... ¡vamos allá! Tricépite Editores es una editorial chilena que conocimos en Interocio de la mano de Steffi, que es una de sus 3 fundadoras, que son varios, o sea... Alexandra, creo que es, Sí. Mostrenko y Steffi, que de todas maneras tendréis el enlace abajo a la editorial, ¿vale? La página web, para que podáis ver ahí todo lo que hacen. Porque es una editorial de juegos, bueno, y libros y adaptaciones, que pensada desde el diseño universal. Sí. Que esto lo hablamos en el primer capítulo de accesibilidad y juegos de mesa, que es crear los productos o los servicios ya desde un punto de vista de la accesibilidad, ¿vale? Que desde un principio sean accesibles para todos, ¿vale? Y en este caso especialmente pues, para personas con discapacidad visual u otro tipo de discapacidades. Que es algo que realmente en los juegos de mesa hoy en día no se ve en ninguna... No, que partan de estos, están las adaptaciones que hace la 11, pero y algunos juegos adaptaciones que hace otras editoriales, Sí. pero no es algo que se ponga desde el principio, ¿vale? Y en este caso pues nos llamó la atención porque está muy bien pensado, ya que, por ejemplo, todos los reglamentos están tanto en audio, o sea, con QR para tener el audio, o el PDF, O braille. Exacto, como libritos en braille, o en alto contraste. Y tener texturas en los elementos, tener formas... Es una perspectiva ya directamente desde la accesibilidad y por eso es tan importante esta editorial y que, además, si queréis, más adelante podemos traer a alguien de la editorial para que nos hable más en profundidad, que además sí que nos gustaría, porque puede ser muy interesante esa perspectiva para que veáis que es posible crear juegos desde ese punto de vista. Muchas veces se piensa el juego desde la temática, desde la mecánica, tal, pues desde la accesibilidad principalmente también es una forma de pensar los juegos, ¿no? Y conocimos a Steffi en Interocio, Sí. De hecho fue lo primero que vimos en el viernes de Interocio, Sí. 2024, que nos lo presentaron los chicos de Perfect. Sí, hay Rubén e Iván. Genial. Grandes. Y vamos a ver qué nos contó Steffi de sus juegos. Somos una editorial de Chile y hacemos juegos de mesa con accesibilidad universal. Actualmente tenemos 4 juegos que son de diferentes como metodologías y todo. ¿Qué quiere decir con accesibilidad universal? Que son para personas con y sin discapacidad. Entonces, por ejemplo, está el Parquesaurios, Sí. que hay un alien que destruye las casitas. Estas son las casitas. Sí. Entonces tienen que tratar de reconstruir las casas. Y aquí, en esta tarjeta, está el dinosaurio que se perdió y hay una pieza. Entonces con las piezas del Tetris, son como similares a las del Tetris, Sí. hay que construir las casitas. Y luego, en esta bolsa que se van a meter aquí, van a estar los dinosaurios y hay que buscarlos en un tiempo determinado. Entonces ese es, por ejemplo, el Parquesaurios. Ajá. Está la rendición, que aquí son... esto está situado en Chile, este juego, y es el Congreso de Chile que queda en Valparaíso, y el presidente está dando la cuenta pública que aquí se llamaría... Ay, ¿cómo me dijeron que se llamaba? Pero bueno, cuando está diciendo qué es lo que hizo durante el año, todo eso. Sí, rendir las cuentas. Sí, la memoria, algo así. Y bueno, está haciendo esto y viene un alien que quiere conquistar como la nación porque descubre que es el mejor país del mundo como para conquistarlo. Entonces trata de conquistarlo, aquí está el alien. Y trata de conquistarlo y se van todos a esconder a un búnker. Entonces se van a esconder a un búnker y tienen que proteger al presidente. Pero se filtra el alien y tienen que encontrar cuál es el alien. Es un juego de roles ocultos. Vale. Entonces, por ejemplo, de aquí 5 a 10 personas, ¿no? es de 15 minutos. de 5 a 10 personas. Ajá. Y aquí está la espada, entonces cuando el presidente descubre quién es el alien, le tiene que decir al comandante en jefe que mata al alien. Muy bien.
Mola. Y este es el Memorfe, es el último que hicimos. Es una carrera de estrategia, pero es una carrera memorística. Entonces, este tiene peones que, si se dan cuenta, son un diamante, un cuadrado, un rectángulo y un círculo. Entonces cada uno de estos va a ser una persona, porque es de 2 a 4 personas. Y estas son las cartas, que son 20 cartas. Y claro, tienes que identificar la forma de afuera, que en este caso sería un triángulo, el relleno, que está relleno por completo, y el de adentro, que es un cuadrado y tiene líneas. Entonces tienes que preocuparte de, ya, es un triángulo, tiene relleno, es cuadrado y tiene líneas. Entonces hay 4 juegos en uno. Tú puedes jugar de 4 maneras este juego. Y bueno, así son las cartas. Eso es un círculo, vacío, todo tiene relieve. Y bueno, la idea es que tú puedas recordar la mayor cantidad de cartas, pero la forma que tenía afuera, el relleno, la forma de adentro, el relleno. Entonces, como lo que tú más recuerdes, y así vas como jugando e interactuando con estas diferentes como cartas. Y no gana el que tenga mayor memoria, sino el que tenga la mejor estrategia finalmente. Entonces tiene un tablero que se puede armar, que las pongo. Son estas piecitas. Sí. Sí, ¿no? sí, un cartel de... Sí. Y adentro tiene también otras piezas que son para el Domimorphe, que con estas se van como apostando. Y está... todos los manuales están en braille, en lengua de señas chilena, quiero pasarlas a lengua de signo española, en lectura fácil y en audio reglas. Muy bien. Ostras. Todo bien pensado entonces. Sí, y bueno, y tenemos un party game y son a 4 jugadores, de 2 a 4, se entregan 5 fichas y 5 dados. Entonces los dados van adentro del vaso, se revuelve, se dan vuelta y uno, bueno, voy a poner, y tienes que ir apostando las fichas porque el objetivo del juego es que quede, cuando se acabe la ficha, el que tenga la mayor cantidad de dados es el que gana. Entonces tienes que ir diciendo para afuera el 2, por ejemplo. Yo reviso qué dados no tengo. Por ejemplo, doy vuelta y yo, no sé, en mi caso yo voy a tocar, pero obviamente la gente va a mirar. Tengo 1, 2, 6, 3 y 6. Entonces no tengo el 5. Y voy a decir para afuera el 5. Y quien tenga 5 o pierde el dado o tiene que doblar la apuesta solo o aliarse con otra persona para cambiar el número y no perder su dado. Qué guay. Como podéis ver, pues nos ha enseñado juegos que es eso, que todos tienen sus componentes que son de tal forma que son accesibles. Steffi nos ha cedido un par de ellos para que lo mostremos en el canal e incluso podemos jugarlos. Y en este caso pues tenemos La Rendición, que es un juego que es bastante curiosete, que va de 5 a 10 personas, que también ahí esto es la inclusión. ¿Roles ocultos? Sí, a partir de 13 años, unos 15 minutillos. Y lo que vamos a tener es una caja con, o sea, como 2 cajas sobrepuestas. Y una vez que sacamos los componentes... Hay una cosa que no está el reglamento en braille, que sí vendría, ¿vale? Pero bueno, como es la que tenía de muestra, además en Interocio y demás, Sí. pues es lo que nos... Sí, tenemos una espada grandecita de maderita, que es ahí bastante grande, no sé, como una media palma. Tenemos una serie de cubos y luego tenemos pues el reglamento, en este caso, pues es el reglamento básico en texto, pero bueno, que todo está accesible. Y tenemos como unas cartulinas, unas tarjetas, donde vamos a tener diferentes personajes que están, no sé cómo se En llama relieve, esto se hace término. con fuser, está como en relieve, como termo... Sí, es una tinta que con el calor como que se pone en relieve. Vale, se sobrepone sobre
el papel o la plataforma que sea. Y lo que tenemos pues, son diferentes personajes. Arriba vamos a tener el nombre de lo que son, pues comandante en jefe, y abajo en braille, ¿vale? Y todo ¿Y el personaje? vamos a tener, o sea, lo vamos a tener en escrito y en braille. Y bueno, pues como habéis visto en el vídeo con Steffi, ya nos ha explicado un poquito de qué va el juego. Y es bastante curioso los componentes, cómo están pensados para que sean accesibles desde el principio. Totalmente. Y un juego de roles ocultos, salvo que estos tipo el ladrón y demás, que tienes que andar guiñando ojos y demás, sino un juego de roles ocultos está muy bien para personas Sí. con discapacidad visual, porque tú lo que tienes es que a través de preguntas, claro, en este caso son a través de preguntas y de historias, ir sabiendo quiénes son los alienígenas, quién tal. Entonces no hace falta ver para poder comentar, para poder hacer tus estrategias ahí y demás, ¿no? Eso está muy guay. También tenemos que decir que a lo mejor nosotros de roles ocultos no hemos jugado mucho. No, porque solemos jugar Tampoco a es- dos, entonces Tampoco es un juego se que nos tengamos, complica. una mecánica que tengamos muy controlada, pero que sí que vemos que tiene posibilidades, ¿no? Y luego tenemos Memorfe, que en este caso es de 2 a 4 jugadores, unos 30 minutos y a partir de 8 años. Y este lo jugaremos en el canal. Y vamos a tener pues el reglamento común, que viene así todo bastante contrastada la letra, todo bien grande. Y tenemos los diferentes modos de juego. Y el reglamento en braille. Además tenemos componentes como son pues unas cartas con el sistema Fuse para ser en relieve. Y vamos a tener diferentes formas, ya sean cuadrados, triángulos, círculos con cuadrados dentro, triángulos con círculos dentro y rayitas. Y otros componentes de madera, donde vamos a tener pues un cuadrado, un rectángulo, un cuadrado con una parte plana, pero luego hay otra que está como un piquito, una semiesfera, y lo vamos a tener en blanco y en negro, así utilizando los colores más contrastados posibles. Y luego tenemos pues una especie de tableros que tienen los bordes en puzzle para que no se nos muevan, y dentro pues tenemos como un patrón de 4 agujeros, que es donde iremos poniendo las cartas que veíamos antes. Y a mayores pues tenemos otros cartones donde nos incluyen unas fichas circulares para hacer el sistema de apuestas de puntuación o de pérdida, depende de cómo nos arriesguemos. Tenemos entonces 3 modos, que después veremos cuando juguemos al juego, que son Kermorfe, Domemorfe y Dismorfe, ¿vale? Que tienen diferentes mecánicas de subasta, de conexión, de memoria, ¿vale? Y los tableros también van a servir para diferentes cosas, no solo para colocar las cartas, sino también para hacer como un track de puntuación, dependiendo del juego. Y está, la verdad, que muy bien pensado. Lo del reglamento del braille, ya ves, mira, son unas pocas hojas y el del braille es bastante más amplio, pero es así lo que ocurre cuando se escribe en braille. Las texturas son importantes para la memory, y esto que siempre a veces pedimos para los diferentes juegos, que sean tableros como modulares, que se puedan conectar, y además que tengan como doble capa o que tengan agujero para poder poner las cartas. Aunque sean tu propio tablero, porque algunas de estas se utilizarán como propio tablero, pero que puedas tenerlas bien localizadas y que no se muevan, ¿no? Y lo que decía, lo de los contrastes de blanco y negro, eso es lo más contrastado posible, y está muy bien. Y veis que es fácil hacer un juego desde el comienzo accesible. Pues aquí tenéis un claro ejemplo de cómo se puede partir desde la accesibilidad para crear juegos de mesa, que muchas veces eso, lo que comentábamos, pues se parte de mecánicas, se parte de temáticas, pero en este caso pues se parte desde la accesibilidad. O sea, ¿cómo podemos hacer un juego accesible? Vale, pues de estas formas. Y una vez que tengamos el patrón de pues, los componentes o las opciones que hay, vamos viendo, vamos creando ese juego. Y es muy interesante, nos pareció muy sorprendente, y la verdad que encantadas de conocer a Steffi, porque además nos explicó todo muy bien, y a ver si la podemos traer al canal o a uno de ellos para que nos vaya explicando pues cómo es esta editorial. Total. Que veis que es diseño universal, lo que hablábamos siempre al principio de toda esta serie, que es importante porque no solo beneficia a las personas con discapacidad, sino que estos juegos pueden jugarlo cualquier persona, ¿vale? Cualquier persona puede jugar a estos juegos porque Sí. todos entendemos las reglas, o porque además también tienen las reglas en lenguaje, ¿cómo se llama esto? El lenguaje de signos. En lenguaje de signos, efectivamente, como decía ella, y también en lectura fácil, ¿vale? Para que podamos entenderlos y poder jugarlos sin problema. O sea, que todos podamos disfrutar de ellos. También es verdad que muchas veces hay juegos que no se pueden adaptar, pero claro, si ya comienzas desde los juegos, desde el principio, siendo accesibles, pues ya tienes todo mucho ganado ya, ¿no? Sí, ahí es casi más fácil. O sea, al final depende de dónde te plantees, pero lo que decimos, si pones la accesibilidad en la base,
de la creación, pues va a ser mucho más fácil crear ese juego accesible. Y pueden ser juegos sencillos, pero después podemos ir evolucionando. Poco a poco se van viendo más juegos inclusivos, accesibles. Pues mira, aquí ya tenemos otros 2 más, y más que tienen la editorial que nos estuvo enseñando por ahí. Así que está guay ir haciendo este repositorio de juegos accesibles que puedan ser muy útiles para todas las personas, ¿no? Y nada. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Si no os habéis suscrito por lo que sea, suscribíos. Compartid, dale a la campanita para que os avise cada vez que sacamos vídeo. Nos vemos En próximos vídeos. Adiós. Chao.